Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya conectados con nuestra primera entrevistada. Ella es Mariela Cerey, es fundadora de una organización que se llama Yo Te Cuido, que tiene que ver con una situación que hemos conversado aquí antes, pero aquí tenemos un ejemplo muy claro de algunas cosas que la pandemia ha invisibilizado. Da la impresión de que todo lo que se cuida hoy día o todo lo que está a resguardo son personas que tienen justamente el contagio del COVID-19 y sin embargo hay una gran cantidad de personas que dedican su vida a cuidar a otros por otro tipo de situaciones que no pueden ellos cuidarse de sí mismos, y esas personas no tienen el reconocimiento, ni las facilidades, ni muchas veces la oportunidad de poder contar con los mismos beneficios que tienen las personas que están hoy día a cargo de quienes están contagiados con el COVID. Así es que queremos conversar contigo, Mariela. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la mañana. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tú fundaste una organización que se llama Yo Te Cuido, que tiene que ver con mujeres cuidadoras. ¿Por qué no nos explicas un poquitito en qué consiste este tipo de cuidado? Ya, nosotros nos llamamos Asociación Yo Cuido, ¿ya? Nosotras, somos mujeres que cuidamos a familiares con distintos grados de dependencia, producto de discapacidad, condición diferente, alguna enfermedad o paso de los años. Ya el mínimo común de nosotras es que sobre el 98% somos mujeres en la asociación, y también a nivel nacional es algo que se da, y que cuidamos a familiares, y por ende es un trabajo no remunerado, ya, y como tú decías también es invisibilizado, es algo que culturalmente y socialmente no se habla. Y bueno, nosotras nos reunimos y nos organizamos para eso mismo, para alzar la voz por todas nosotras, por nuestros derechos y también, lógicamente, por los derechos de las personas que cuidamos. Sí, y yo voy a estar atentamente pendiente de lo que diga Mariela, porque yo vivo con mi madre de 93 años, a quien traje a vivir conmigo. Ella tiene una asistente permanente, pero para todos los efectos prácticos yo hoy día soy podría ser perfectamente miembro de tu organización. Sí, por supuesto. O sea, ahí tú te das cuenta las diferencias del cuidado. Por ejemplo, el tema de los cuidados pagados, ya ese cuidado pagado lógicamente lo puede hacer un sector de la población. Sin duda. ¿Ya? La mayoría no, o sea, nuestra organización, como te decía, la mayoría somos mujeres, muchas de nosotras profesionales, todas mujeres trabajadoras, que hemos tenido que dejar nuestro rol de ese trabajo remunerado, de esta mujer trabajadora, ¿cierto?, por este rol inesperado que es el de cuidar al familiar. Entonces, la verdad que te ves en un minuto en que ¿qué hago? O sea, trabajo remuneradamente, siento que el sueldo o lo que voy a recibir me va a alcanzar con suerte para pagarle a un otro para que cuide a mi familiar. Entonces, la verdad que al fin y al cabo uno decide quedarse en la casa, o sea, pagarle a un otro y trabajar por pagarle a uno, mejor te quedas ahí tú. Y aparte, no es algo que se hable, ¿ya? Y también tener súper claro que la persona que está con este grado de dependencia es la persona que uno más ama en el mundo. Entonces tampoco es algo que uno lo piense tanto, ¿ya? Así que sí, esa es la realidad. Esa es la diferencia esa es la diferencia que se ven acá en Chile, pues, de la gente que puede pagar un cuidado o un cuidador formal, ¿cierto?, y las que no lo podemos pagar y nos transformamos, ¿cierto?, en cuidadoras informales y no remuneradas. Sin duda, estamos conversando con Mariela Cerey, fundadora de la asociación Yo Te Cuido. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito cómo nace la idea de esta asociación, Mariela? Bueno, esto nace en diciembre del 2017, producto de la nula existencia de algún tipo de programa, alguna política pública que en ese caso me protegiera a mi hija y me protegiera a mí. Fue en ese momento cuando se me acaban las licencias
se me acabó la licencia del año de recién nacida de mi hija. Luego, al igual que la mayoría de las mujeres, tenemos que optar por licencias psiquiátricas para poder seguir cuidando, pero eso se acaba también a los 6 meses. Así que cuando ya se hicieron todas las instancias para seguir con ese proceso de poder seguir con mi hija, obviamente cuidándola porque su condición era crónica, y se acaba todo esto de las licencias, empiezo a tocar puertas, y esas puertas son, la primera puerta es como el municipio donde uno vive. Nosotras vivíamos en Villa Alemana, y ingresando nuestro RUT, el RUT de ella, el RUT mío, nos decían que no teníamos ningún tipo de ayuda social. Y ahí era como, pero ¿cómo no vamos a tener ningún, cómo no me van a poder apoyar ni con pañales ni con leche, siendo que yo cuido 24/7 a mi hija y no puedo trabajar para comprarle esas cosas? Entonces eso no me cuadraba, y me siento a buscar si existía algo realmente, porque no entendía cómo no había nada que nos pudiese apoyar en esa circunstancia. Y ahí, claro, no había nada, no había absolutamente nada. Y me veo con muchas leyes, leyes, por ejemplo, la ley la pensión pasó en los 18 años de las personas con discapacidad, el subsidio por la discapacidad mental, o sea, como que con esas cosas me empecé a topar con la investigación, se podría decir. Y mi hija tenía una discapacidad severa y tampoco recibía el subsidio a menores de edad. Entonces era, ¿pero cómo? No entendía. Y hice una lista, y ahí nace el programa Cuida al Cuidador, donde estaban todos los puntos que consideraba que estaban al debe con nuestra situación. El plano con la educación, la vivienda, la salud, etcétera. Todos los puntos que uno se puede imaginar socialmente estaban en este programa. Y así fue como por redes sociales llego a un concejal de allá de Villa Alemana, que yo lo encontraba como muy social, siempre preocupado de la gente y todo. Entonces dije, pucha, le voy a hablar. Y le hablé por Messenger del Facebook, y le cuento que tenía este programa, que me pasaba esto con mi hija, y accede a recibirme en su oficina. Mi idea inicial era pasarle el programa y que él trabajara, ¿ya? Y yo irme a mi casa y seguir cuidando a mi hija. Bueno, y me encontré con la sorpresa de que él me dijo que era una muy buena idea, pero que para que se hiciera algo tenía que apoyar, o sea, yo tenía que estar ahí, o sea, la única persona que realmente podía hacer algo era alguien que lo estuviese viviendo. Así que él lo que me ofreció fue hacerme los nexos para hacer una reunión a principios de enero del 2018 con distintos parlamentarios del Distrito 6 que iban a asumir en marzo del 2018. Y ahí parte esa convocatoria, buscando un lugar. Él se consiguió el Centro de Discapacitados Físicos de Villa Alemana, donde hicimos esta primera reunión, y llegaron varios parlamentarios, otros concejales, llegaron otros cuidadores, porque yo también por redes sociales puse, se necesita que para tal día, a tal lugar, vayan todos los cuidadores de personas con discapacidad, porque nos van a escuchar las autoridades del lugar. Vayan, total, no hay nada que perder. Ese era como el llamado por redes sociales. Y bueno, este concejal, Raúl Alvear, me dice que para que me escucharan los parlamentarios tenía que llegar gente. Entonces al principio igual fue complicado, porque en ese momento mi hija tenía 2 años, y hace 2 años que no tenía contacto con el mundo. Entonces era como, ¿y cómo lleno un espacio siendo que a mí no me conoce? Con suerte me conocía a mi mamá acá en la casa y nadie más. Entonces ahí el contacto con el centro de discapacitados fue súper importante, porque ellos también llevaron todos sus socios, que son personas con discapacidad, y sus familiares, y ahí empezó la aventura. En ese momento presenté el programa Cuida al Cuidador a los parlamentarios que estaban presentes. En ese momento se entusiasmaron, se podría decir, Diego Ibáñez y la Carola Marzán, que asumían en marzo, y desde ese momento, enero del 2018, empezamos a trabajar con ellos en mesas de trabajo y viendo qué leyes y qué cosas podíamos hacer para mejorar la calidad de vida de esta población tan vulnerable que es la de los cuidadores informales. Así pasa. Mariela, ¿has tenido tú la posibilidad de
dimensionar más o menos de cuántas personas estamos hablando a lo largo del país? ¿Tienes tú alguna idea más o menos que cumplen con las condiciones de ser personas que viven al cuidado de otras personas y que no tienen remuneración? Mira, por ser familiares. Más o menos, digo yo. Mira, no existe ningún tipo de catastro y es algo que nosotras hemos dicho desde el día 1, o sea, no está cuantificada la población, pero sí, haciendo lógicamente un cálculo al ojo, hay más de 3 millones de personas con discapacidad y dentro de esos 3 millones hay un porcentaje importante de personas con dependencia, ¿ya? Entendamos que este cuidador principal nace de la dependencia de un otro, ¿ya? Por hacer las actividades de la vida diaria. Entonces estamos hablando de un número importante dentro de las personas con discapacidad que requieren del apoyo y que le pueda dar un otro para hacer las funciones de la vida diaria. Así que estamos hablando de un número alto, ¿ya? Pero, vuelvo a insistir, no está cuantificado porque no hay un catastro. Estamos conversando con Mariela Cerey, fundadora de la asociación Yo Te Cuido. Mariela, bueno, esto ya adquiere una fisonomía, se transforma posteriormente en esta asociación y veo por lo que tú has señalado de que parece que el nivel en términos de género es abrumadoramente mayor para las mujeres cuidadoras que para los hombres cuidadores. Sí, bueno, el trabajo del cuidado es un trabajo 100% feminizado, sí, siempre así, ¿ya? Y ahora, bueno, con todo el tema de la pandemia se ha podido visibilizar mucho más. Las mujeres que trabajan afuera de sus hogares y que ahora han tenido que permanecer en cuarentena o obviamente con estos cuidados que hay que tener, depende del lugar donde estén, se han visto enfrentadas a todas estas tareas, al teletrabajo, a los trabajos domésticos, a los trabajos de los cuidados, o sea, se han dado cuenta de todos los roles que hay que cumplir dentro de los hogares, ¿ya? Y eso lo ha visibilizado esta pandemia. Y por lo mismo, todo este trabajo que nosotros llevamos haciendo, porque y es desde siempre este trabajo del cuidado, se ha logrado visibilizar más en este momento. Pero sí es complicado, o sea, el hablarlo. Esta es una temática que no sale de cuatro murallas. Es una problemática que viven miles de mujeres a lo largo de todo Chile y también está a nivel de nuestros países vecinos. O sea, nosotros tenemos el Yo Cuido Perú, Yo Cuido México y es exactamente lo mismo. O sea, mujeres en su mayoría han tenido que dejar su vida de lado por el tema del cuidado de un familiar y que no existen políticas públicas donde la verdad que te das cuenta que no hay el interés y no está la voluntad política tampoco para crear programas y enfocados hacia nosotras, y la verdad que nosotros siempre como que hemos analizado la situación y llegamos a que, claro, es súper cómodo porque nosotras en la labor que hacemos, la hacemos con todo el amor del mundo, pero la verdad que por lo mismo dejamos de cuidarnos a nosotras mismas, porque estás enfocado en un otro las 24 horas del día. Y ese es el gran problema. ¿Y qué tipo de cosas, por ejemplo, son las que tú consideras que sería imperativo contar en esta actividad? ¿Qué se necesita urgentemente que ustedes han descubierto es, llamémoslo así, la piedra filosofal, el punto central que podría generar una condición distinta para las personas que cuidan a otros? Mira, son como 3 focos los más vulnerados, se podría decir, que son el tema del empobrecimiento producto del cuidado. Entonces, lo que nosotros siempre estamos diciendo que se requieren oportunidades para este núcleo de población, ¿ya? Porque en este momento no estamos consideradas en ningún tipo de programa existente. Entonces, lo que hemos dicho es que se considere la variable cuidador-cuidado en lo que ya hay, ¿ya? Que se modifique y que le den un espacio prioritario a estas mujeres para que puedan emprender, para que puedan capacitarse y para que puedan, desde sus hogares en este momento, mientras no existen oportunidades externas, tenemos que pensar que van a estar dentro de los hogares, ¿ya? Pensando en un futuro, lógicamente, en una creación de un sistema integral de apoyos y cuidados que logre que el nivel de dependencia entre el cuidador y la persona que cuida no sea tan alto y que haya un poco más de autonomía, porque actualmente, como no existen las condiciones externas,
se transforma en una diada, pero sí extremadamente dependiente, ¿ya? Y eso es lo que queremos obviamente en un futuro, estamos ya empezando a trabajar para eso, que este sistema integral de estas posibilidades con la creación de centros diurnos, con la posibilidad de que hayan cuidadoras de respiro, pero que sea para toda la familia que realmente lo requiera, y así varios puntos que tienen que ir en este sistema integral. El segundo factor, que es uno de los más vulnerados también para estas mujeres, es el tema de la salud mental. El tema de la salud mental en Chile es la piedra de tope realmente como para toda la población, no solamente para nosotras. El punto es que, ¿por qué lo destacamos tanto en las mujeres que cuidan? Porque estas mujeres están todo el día bajo un estrés permanente, ¿ya? Estas mujeres están todo el día con esta preocupación y viviendo con la muerte al lado, porque las condiciones, vuelvo a repetir, son crónicas, son severas en la mayoría de los casos, y uno tiene, o sea, lo que uno hace en la casa son hospitalizaciones domiciliarias al fin y al cabo, y todo la labor que uno hace son cosas que se han aprendido sola y se han aprendido en el camino, y lógicamente eso genera un nivel de ansiedad, estrés, bueno, también sufrimos mucho el tema de ataques de pánico, por lo mismo, o sea, porque uno ha tenido que hacer todo este proceso sola, no hay un acompañamiento inicial ni cuando lo está viviendo, y mucho menos cuando al final del camino la persona que uno cuida fallece, o en el peor de los casos, lógicamente, fallece el cuidador. Entonces viven todo el tiempo con estas problemáticas en la cabeza y solas, ¿ya? La mayoría en los hogares solamente con la persona que cuida. Y el tercer punto, que también no es menos importante, que son los tiempos de ocio. Entender también que producto de estas labores del cuidado, las mujeres que cuidan no tienen ni tiempo de tomarse un café, no tienen tiempo de salir a dar una vuelta a la esquina, porque hay que entender también que la mayoría de los hogares son monoparentales, ¿ya? En muchos de los hogares también queda solamente la mujer y la persona que cuida, por lo mismo, o sea, no existe una corresponsabilidad ni en las familias, no existe una corresponsabilidad de la sociedad y mucho menos del Estado. Entonces, como recae todo en la mujer, la verdad que no da abasto a más cosas, pues, y va quedando sola. Estamos conversando con Mariela Cerey, fundadora de la asociación Yo Te Cuido. Mariela, tú tomaste contacto con personas que trabajan en el ámbito de políticas públicas. ¿Qué cosas se están patrocinando? ¿Qué es alguna de las cosas que puedan haber avanzado? ¿Cuáles no ha funcionado? A ver, ¿cómo ves tú la política pública en torno a esto? Mira, el año pasado, el 2018, se trató de conseguir patrocinio para un proyecto de ley que estábamos tratando de levantar en relación al cuidado. En ese momento el gobierno, lógicamente, no escuchó, ya, porque no es algo principal para ellos el tema del cuidado. Así que ante ese panorama, con los grupos tanto de Marzán como de Ibáñez, empezamos a trabajar en modificaciones de leyes, empezamos a trabajar con proyectos de resolución, todo relacionado con los cuidados. Por ejemplo, la modificación de la ley actualmente, esto lo presentamos el 2018, estuvo el 2019 en votación, y actualmente en enero del 2020 entró a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Salud. Y ahí, lógicamente, con toda la contingencia nacional, quedó en stand-by y estamos esperando a que entre a la tabla esta modificación de la ley 20.422, que es la ley de discapacidad. La modificamos solamente con el fin de que el cuidador sea reconocido como sujeto de derecho, ¿ya? Esa es lo único que va a conseguir esa ley. No consigue lucas, no va por ese lado, sino que simplemente por el hecho de considerarnos como sujeto de derecho. Y desde ahí se da una serie de derechos básicos que somos los que estamos pidiendo, que haya una atención preferencial en salud, los distintos servicios públicos, que haya también una flexibilidad laboral para las cuidadoras que trabajan externamente, que haya también capacitaciones en el área de salud, capacitaciones laborales, etcétera. O sea, las cosas que ya te he estado contando ahora, eso es lo que viene en esta modificación de la ley. Y lamentablemente en este momento
producto del 18 de octubre, lógicamente, ahora con el tema de la pandemia, ha quedado quizás en qué número para que entre tabla. Pero esperamos ahora empezar a trabajar también con senadores de la Comisión de Salud. Ahí estamos ya en conversaciones a ver qué es lo que podemos ir avanzando y siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los cuidadores principales. O sea, eso es como nuestro fin último. Sí, una de las cosas que se han conversado, Mariela, y que tiene que ver básicamente con la pandemia y que es una cosa bien trágica, es cómo se decide a quién darle cama, a quién no darle cama cuando se te están escaseando justamente las ofertas. Y eso hasta ahora se ha mirado básicamente como si el único problema sanitario que existiera es el problema del COVID. Y por lo tanto, cuando alguien te dice que tú tienes que eventualmente escoger a quién darle cama o no cama, siempre estamos hoy día dentro de un ámbito que tiene que ver básicamente con el COVID-19. Sin embargo, y te pregunto directamente, hay un montón de otras patologías y otras condiciones que hay en los hospitales, gente que llega por distintos problemas, que está ahí no por por el coronavirus, y cómo se juega o cómo han visto ustedes que se decide en ese caso a quién tiene acceso, quién no tiene acceso. Una persona, por ejemplo, de las que se cuidan y que tiene que ingresar a un hospital o a una clínica en estas condiciones actuales, ¿cómo opera ese sistema? Mira, la verdad que el tema de la pandemia, las familias cuidadoras lo han visto con desesperación, ¿ya? Como tú contabas, bueno, nuestros familiares tienen condiciones crónicas, condiciones severas por distintos diagnósticos. Tenemos chicos con parálisis cerebral, me refiero a chicos, pero son de todas las edades, ¿ya? Tenemos personas también con Alzheimer, tenemos personas con autismo, etcétera, ¿ya? Y todas estas condiciones, como tú muy bien decías, son condiciones que en cualquier momento se descompensan. Hay problemas, por ejemplo, con el botón gástrico que requiere ir a urgencias para que se lo puedan poner. Los chicos con autismo, el tema del encierro, o sea, que es algo que también han analizado las familias con chicos con autismo para los protocolos y todo eso. Las personas con Alzheimer, o sea, realmente las familias dentro del hogar está pasando pésimo, y producto de estas condiciones que ya vienen de antes, está la preocupación, o sea, es como, ¿y qué pasa si mi hijo se descompensa? ¿Qué pasa si mi hijo con parálisis cerebral tiene una neumonía aspirativa, que es extremadamente normal que les ocurra? Este hijo o este familiar va a requerir tratos especiales, va a requerir, lo más probable, una cama UCI. Y como todo está enfocado a la pandemia, a los COVID, la verdad es que nosotras no sabemos bajo qué condiciones van a estar nuestros familiares. Y lamentablemente las autoridades no han dicho nada al respecto. No existe un protocolo específico para las personas con discapacidad, para las personas con alto grado de dependencia. Para nuestra población y para las familias cuidadoras, la verdad que estamos en un limbo sanitario, ¿ya? Tenemos muchos casos de mamás que están cuidando sus hogares que dicen, la verdad que si mi hijo se contagia de COVID, no sé qué voy a hacer, porque son personas dependientes y más encima en las hospitalizaciones tienen que quedar solos. O sea, una persona con autismo solo en un hospital, la verdad que es inhumano. Estas personas requieren de su cuidador principal ahí, al lado de él. Y el exministro, lo tenemos más que claro, que en una de esas declaraciones dijo que eran solamente 2 veces a la semana, 2 horas diarias. Y eso, lo único que nos transforma es en vectores de contagio. Nosotros lo que estamos proponiendo son protocolos que autoricen a las cuidadoras principales en hacer lo que nosotras sabemos, cuidar a nuestros familiares las 24 horas al lado y siendo un apoyo para la gente que está ahí luchando por la vida de otras personas. No nos han querido escuchar, no se han hecho las gestiones necesarias, no se está considerando a esta población, y la verdad que lo único que se sigue haciendo es vulnerando los derechos básicos de estas personas que históricamente han sido vulnerados, tanto las personas con discapacidad como sus familias cuidadoras.
Así que la verdad que la situación es angustiante. Ahora lo único que se ha tomado en cuenta es el tema del síndrome de Down, pero ha sido considerado porque tuvo que morir alguien producto de una discriminación, porque no se le atendió como se debía, como cualquier persona, y con preferencia producto de su condición. Y ahora lo que se está haciendo es hablar en todos los medios de comunicación que ahora el síndrome de Down no es una enfermedad, sino que es una condición. Y con eso parece que a todo el mundo ya se le olvidó lo que ocurrió, ¿cierto?, con este hombre, con Oscar, que fallece por esta discriminación que sufre producto de que no tuvo la atención necesaria. Entonces, y seguimos poniendo parches y no viendo los problemas reales, no viendo lo que realmente necesitan las familias, soluciones. Estas familias viven con una condición crónica constante. Existen muchas más cosas aparte del COVID que no se están tomando, que no se están planificando, y la verdad que no queremos seguir viendo más situaciones como la de Oscar y totalmente en desprotección. Mariela, en términos, pongámoslo, ideales, ¿cómo te gustaría que fuera la legislación? ¿Qué es lo que se debiera tener como de planta, llámalo, como el test de básico en términos de atención, en términos de cuidado y en términos de derechos de personas con discapacidad que están siendo cuidados todo el día por terceros que no reciben paga? Mira, acá nosotros siempre estamos diciendo también que para que las políticas empiecen a funcionar y que realmente haya un cambio importante en lo ya existente, tiene que haber un enfoque de política pública sensible a las cuestiones de género y basado en derechos humanos. Eso es la base para cualquier cosa que pensemos para futuro. El tema del cuidado es un tema como de transición. Ya acá actualmente, con todo lo que está pasando con la pandemia, está evidenciando todas estas brechas preexistentes producto del cuidado. Ya como decía, es una deuda histórica que desde siempre ha recaído en la mujer. Entonces necesitamos hablar de leyes relacionadas con la corresponsabilidad, donde, vuelvo a repetir, no toda la responsabilidad recaiga en una persona y que en este caso sea la mujer. Tiene que haber responsabilidad familiar, social, del Estado. Tiene que empezarse a trabajar ya con las instituciones, con las organizaciones de base. Tiene que trabajarse también de forma territorial. No podemos seguir trabajando todos estos temas de forma centralizada, siendo que esto es un problema nacional a nivel país. Todas las regiones tienen su propia realidad, todas las personas con discapacidad, independiente que como que la problemática pueda parecerse en muchos factores, a nivel territorial también tienen sus propias demandas que requieren ser escuchadas. Entonces, primero que todo, empezar a escuchar a la gente, escucharla realmente con sus demandas, hacer un catastro, ya eso también lo hemos visto en varias oportunidades, y no solamente nosotras, sino que muchas organizaciones que trabajan con y para personas con discapacidad se requieren números reales, porque si no existen estos números reales, las políticas públicas no se van a hacer. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a hacer, una lista de que ya, hagamos esto para avanzar, pero yo creo que lo básico es que sean con enfoque de género, enfoque de derecho y basado en derechos humanos. Y que todo el tema del presupuesto, que es lo que tanto le cuesta a las autoridades de repente soltar ahí para las cosas sociales, tiene que ser presupuesto con sensibilidad de género y reconocer que tanto hombres y mujeres tienen distintas capacidades, cumplen distintos roles, pueden enfocarse en distintas cosas, pero mientras no veamos eso, mientras no le demos la importancia al cuidado como el sostén de la vida, la verdad que seguir avanzando es seguir poniendo solamente parches en distintos tipos de heridas existentes. Mariela Sarey, fundadora de la asociación Yo Te Cuido, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Adiós. Chao.